Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la Brigada 17 instaló una corona fúnebre a nombre del Ejército Nacional en honor a sus soldados caídos en la iglesia de Dabeiba, el mismo día en que se celebraba la misa para honrar a las víctimas de falsos positivos. Debate político por la consulta del gobierno a la Corte Interamericana sobre la reelección presidencial perpetua. Tenemos la grabación con la voz del embajador Miles Frechet contando que le consultaron el golpe de Estado para derrocar a Samper y que quienes se lo propusieron serían los autores intelectuales del magnicidio de Gómez Hurtado. Desde que es ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla ha recibido 69 regalos. Les contamos cuáles. Capturado hoy sorpresivamente Francisco Galán, exguerrillero del ELN, al que el expresidente Uribe sacó de la cárcel hace 16 años para ser gestor de paz. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, ahí lo tienen. Nairo Quintana, segundo título en su segunda carrera con su nuevo equipo, el Arkea Samsic. Y atención porque se viene la París-Niza. Felices andan con el colombiano. Y hablando de colombianos, Radamel Falcao García marcó de pena máxima el segundo para Galatasaray, que después de 20 años volvió a ganar en el clásico a Fenerbahce en condición de visitante. Anoche el problema para Junior fue la tormenta y el tormento de esta mañana fue el arbitraje del señor Mario Herrera. Anuló un gol y tenía el VAR y ni siquiera con el VAR acertó. Y aquí está. Esta es la imagen del día. El pago de un comerciante de Bogotá que le hace a un policía que había examinado los papeles de su negocio. Los policías llegaron al local y luego de revisar toda su documentación, le pidieron el comprobante de pago de derechos de autor, pues el local tenía un televisor que según su dueño no se prende para el público. Pero más allá de las razones, el uniformado quería dinero que le fue pagado frente a las cámaras del establecimiento. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. Los familiares de Edison Lescano, única víctima identificada en las fosas comunes de Dabeiba, se indignaron cuando encontraron en la iglesia de su misa una corona fúnebre del ejército para honrar a los soldados caídos en combate. Carlos Cárdenas. Mabel, voceros de la 7ª División afirman que solo querían recordar a 4 soldados que murieron en un campo minado en Dabeiba en 2005, otro 20 de febrero. El pasado 17 de febrero, los papás, ya convertidos en abuelos, recibieron el cuerpo de su hijo asesinado, al parecer, en un crimen de falsos positivos hace 18 años. Los restos de Edison Alexander Lescano estuvieron casi 2 décadas en una fosa común cerca a su casa en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, hasta el pasado jueves, cuando pudieron celebrarle una misa exequial en la iglesia principal del pueblo. La Eucaristía fue celebrada por el alma de Edison, asesinado aparentemente por miembros de la Brigada 17 del Ejército en el año 2002. Y lo saca el Ejército el pleno mediodía para venir a decir los medios de comunicación que no, que a él lo desaparecieron, que estaba desaparecido, cuando ellos sabían que el Ejército lo sacó. Pese al momento tan sagrado para sublimar el dolor de su desaparición, los familiares de Edison Alexander se molestaron porque 6 horas antes un soldado llegó a pedirle permiso al párroco para celebrar su propia misa en honor de unos militares muertos en combate hace 15 años, 3 después del asesinato de Edison. Autorizada la misa para los militares, apareció esta corona fúnebre a nombre del Ejército Nacional y pocos minutos antes de iniciarse la ceremonia se añadió un fusil Galil, un equipo de campaña rodeado de bolsas para trinchera y un camuflado de selva. La misa se celebró ese mismo día para recordar que el 20 de febrero de 2005 murieron en un campamento minado de las FARC 4 soldados del batallón Voltígeros en el sitio Pegadó, en Dabeiba. La familia de la víctima Edison Alexander Lescano, que tenía su ceremonia prevista para las 4 de la tarde, se sintió agredida por la misa y los símbolos militares puestos justo al frente del altar en donde orarían por el alma de su hijo torturado y enterrado como NN en una fosa común. Pero al alcalde de Dabeiba le pareció bien y también la misa por las víctimas de la guerra. Nuestros soldados también, hay muchos héroes de nuestros soldados y esto nos sirve también para que no se vuelva a repetir eso, y estoy casi seguro que los que hicieron eso ya no están en las Fuerzas Armadas. El alcalde decretó 3 días de duelo para acompañar a la familia de Edison Alexander Lescano.
Y es que Lescano es un ejemplo de la violencia que Dabeiba sufrió, primero por la presencia de la guerrilla de las FARC y a partir del año 2000 por la presencia de 400 paramilitares en su territorio que junto con la Brigada 17 del Ejército comenzaron a asesinar a campesinos por sospecha. Enrique Tapias. Mabel, los habitantes de Dabeiba son conscientes de que aún existen razones para temer a la verdad, pero los más viejos se atreven a recordar la viva voz sin miedo a perder lo poco de vida que les queda. Eso fue difícil, bastante difícil, porque no hubo trabajo, pues no había ni de qué vivir, sino aguantando necesidades ya por una cosa y por la otra. Así recuerdan los habitantes la situación que atravesaba el municipio de Dabeiba, Antioquia, en la década del 2000. Aquí llegaron paramilitares, aquí llegaba la guerrilla. Aquí llegaban todos, ejército, policía, y todos, no digamos, no hagamos medios, todos han sido jodidos. Luego de casi 10 años de dominio guerrillero, con 6 frentes de las FARC y cerca de 1000 hombres en los 90, los paramilitares hicieron presencia y el ejército con la Brigada 17 intentó recuperar la zona. Asesino número 1 del ejército. Desafortunadamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno que vio toda esta guerra aquí, vio todas esas cosas, ya recogían la información y se la pasaban los paras. La lista, vea, este tipo de esto y esto y tal. ¿Vos también te querés morir o qué? Y andando juntos. Cuentan quienes vivieron en carne propia la guerra, que quedaron en mitad de los combates entre los grupos armados y mientras unos los señalaban de auxiliadores de la guerrilla, los otros los acusaban de apoyar a los paramilitares. Porque ya decían que iban a llevar, digamos, cosas de aquí a allá. Y si venían de allá, decían, van a traer, ya traer cosas acá. Entonces ya eso era prohibido. Aquí mandaba un grupo y allá mandaba otro grupo. La violencia fue creciendo luego de que la guerrilla asesinara a más de 70 militares entre junio y octubre del año 2000. Unos meses después, más de 400 paramilitares se asentaron en zona rural de Dabeiba y empezaron los asesinatos selectivos contra supuestos guerrilleros. Lo traían pelado en calzoncillos. Que terminaron convirtiéndose en falsos positivos. ¿Cuánta policía, cuánta gente no venía de aquí, venía de las veredas, venían del campo y se metían al comando de los paramilitares que no lo mataran y allá el comando de los sacaban delante de la policía? La policía estando ahí y ahí se los sacaban y los mataban. La importancia de este municipio consiste en su ubicación estratégica en la región de La Llorona, que da acceso a Urabá, Chocó y Nudo de Paramillo para ser utilizado como un corredor para el tráfico de armas y cocaína. Yo salía de aquí del pueblo, venía de la vereda Carrá y yo venía tranquilo hasta encontrar el primer degenerado uniformado y llámese como se llame, todos son malos. Según habitantes del municipio, en los años 2002, 2003 y 2004, los asesinatos selectivos fueron creciendo y aunque nadie decía nada, era un secreto a voces en el pueblo. Ahora dicen que se cansaron de ocultar la verdad. No es de estar bravo, es uno decir la verdad, claro que eso le puede hacer a uno así, pero a uno de esta manera yo ya viví lo que iba a vivir. No hay ningún problema. ¿No le parábola nada? No, de todas maneras yo me voy a morir. Con miedo o sin miedo yo me voy a morir. Muchos reconocen que la paz ha traído algo de tranquilidad, aunque todavía se sabe que hay presencia de grupos ilegales en la zona, aunque más escondidos. El gobierno le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos definir si la reelección perpetua contradice los derechos políticos asegurados en la Declaración Continental de Derechos a propósito de Evo Morales y de Nicolás Maduro. Juan Fernando Varona. Mabel, no obstante, en el Congreso hay quienes piensan que en realidad se trata de buscar una sentencia que le permita al líder del Centro Democrático volver a presentarse como candidato presidencial. La Cancillería colombiana, en cabeza de Carlos Holmes Trujillo, envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una consulta en octubre del año pasado sobre la legalidad internacional de la figura de la reelección presidencial indefinida, de acuerdo con el sistema americano de derechos humanos. El propósito de esta audiencia pública... Sobre esta consulta que despierta sensibilidad política en Colombia debido al antecedente de la creación de la reelección presidencial inmediata en 2005 y que favoreció a Álvaro Uribe, se supo públicamente cuando la Corte la admitió. La Corte entrará a definir si, como lo decía Evo Morales, el derecho humano es a perpetuarse en el poder o los derechos humanos de los ciudadanos a elegir libremente pesan más. Aunque el gobierno colombiano, a través de su director de la Agencia Jurídica del Estado, aseguró que el propósito de esta consulta es tener claridad político-jurídica frente a casos como Bolivia o Venezuela, en donde Evo Morales, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han intentado reelegirse indefinidamente, muchos no le creen. Ya en Colombia tenemos un presidente eterno, que cree que es eterno, y un partido político que lo sigue ciegamente. Que el gobierno explique cuál es su interés en la reelección indefinida y si es
a interés propio o en función de un tercero que todos imaginaríamos quién sería. Camilo Gómez negó que se trate de un favorecimiento a Uribe y aseguró que la posición de Colombia, que es solicitante y a la vez interviniente, consiste en que la reelección indefinida viola los derechos de los ciudadanos a elegir libremente a sus mandatarios. Los regímenes que intentan convertir sobre pretexto de los derechos humanos la reelección indefinida, como Evo Morales o como nuestro vecino Maduro, pues lo que están es violando precisamente los derechos humanos. Otros parlamentarios manifestaron que el gobierno colombiano está actuando antidemocráticamente y con poca claridad frente a este tema. Primero que tendríamos que entender como colombianos es si realmente existe un interés de este gobierno de volver a la reelección. Deja muy mal parados en términos democráticos y echa para atrás toda una serie de blindajes que hemos construido para preservar la débil democracia que ya tenemos. La Corte Interamericana fijó para el 18 de mayo el plazo para recibir las posiciones de los interesados y así dar su opinión sobre si la reelección presidencial es un derecho humano fundamental o, por el contrario, viola las reglas de la democracia. Apenas una semana después de su posesión como fiscal general, la gestión de Francisco Barbosa ha enfrentado varios tropiezos, entre otros, nombramientos de altos funcionarios y retiro del cargo pocas horas después. Guillermo Gómez. Mabel, son tantos los nombramientos y retiros en estos días que los funcionarios de carrera en la Fiscalía General están desconcertados. El fiscal general Francisco Barbosa no ha tenido éxito inicial en los cambios internos que ha hecho en la entidad, ni en los nuevos nombramientos que ha anunciado para los más altos cargos. Es un gran honor. Pasa poco tiempo entre el anuncio del nombramiento y el retiro del mismo. Así, varios funcionarios han sido presentados como jefes de unidades y pocas horas después se sabe que sus nombres fueron cambiados por otros. Esta es una lista preliminar de casos ocurridos desde cuando Francisco Barbosa asumió la dirección de la entidad. Muchachos, ¿cómo les va? Juan Francisco Espinosa duró 2 días como vicefiscal general. Fue presentado como tal por Barbosa y luego Espinosa renunció aduciendo razones familiares. En su reemplazo fue anunciada Marta Mancera. La nueva vicefiscal general de la Nación. Gabriel Jaimes fue presentado hace unos días como nuevo coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. El jueves pasado, 20 de febrero, Jaimes renunció al cargo que ya había aceptado después de reunirse con Barbosa varias horas en su despacho. Jaimes había recibido críticas por los que serían sus extremismos ideológicos y religiosos y por su compromiso al parecer parcializado en la investigación sobre el magnicidio de Gómez Hurtado. Muy útil. Salomón Strusberg fue nombrado como director anticorrupción el lunes 17 de febrero. Entre ese día y el siguiente se reunió con coordinadores y fiscales de su área y alcanzó a firmar documentos. Pero el martes, cuando asistía a un comité, fue notificado que se le había retirado de ese cargo y que, en cambio, se le nombraría como jefe de la Dirección de Justicia Transicional. En su reemplazo, en la unidad anticorrupción, fue anunciada Miriam Medrano. Soy Zaida Barrero, candidata del partido Centro Democrático. Zaida Barrero de Noguera, esposa del rector de la Universidad Sergio Arboleda, en donde se graduó el fiscal general, había sido anunciada en la Dirección de Justicia Transicional, a donde aterrizó Salomón Strusberg. Hoy no se sabe a dónde será trasladada la señora de Noguera. Ricardo Carriazo, quien se desempeñaba como director de la Unidad contra el Narcotráfico, fue notificado en la mañana del lunes 17 que había sido retirado de ese puesto, pero después de almuerzo se le devolvió el cargo, al parecer por una llamada de la Embajada de Estados Unidos. Permito aclarar lo siguiente. Elba Beatriz Silva, quien entre 2003 y 2004 fue jefe del fiscal Barbosa en la Unidad de Derechos Humanos y al que habría ordenado retirar de la Fiscalía por malos resultados en esos años, fue trasladada a Arauca después de que ella ha ocupado altos puestos en el ente investigador, lo que fue interpretado como un gesto al parecer vengativo de Barbosa. La enojosa situación se habría solucionado después de que Silva interpuso una tutela contra esa decisión administrativa, según contó El Espectador hoy. Otro nombramiento que tendría razones políticas más que de otro orden sería el de Gloria Elena Arizabaleta, fiscal en Cali, quien fue trasladada a Bogotá para trabajar en la Dirección de Seguridad Ciudadana. Es la esposa del senador de oposición, Roy Barreras. Noticias 1 analizó con un doctor en economía y profesor universitario cuál es la tasa efectiva de tributación de los congresistas colombianos. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto pagan en impuestos del dinero que ellos reciben al año? Juliana Ramírez. Mabel, en promedio tienen ingresos por 564 millones de pesos, pero pagan solo de esto 9,2% de impuesto a la renta. Pero si tuvieran estos ingresos en Chile, pagarían 29,6%. En Japón, cerca de 32%. En Francia, 38,6%. Y en Dinamarca tendrían que pagar 49,3%.
Además de ingresos por pensiones, arriendos, intereses o dividendos, los congresistas en Colombia reciben mensualmente 37 veces más en promedio que un trabajador que gana un salario mínimo. El profesor de la Universidad Nacional, PhD y experto en temas tributarios, Jairo Villamona, tomó una muestra de las declaraciones de renta de los 50 congresistas más ricos y calculó su tasa efectiva de tributación. La tasa que realmente pagan las personas en relación con las rentas que tuvieron en un año. Los congresistas colombianos tienen en promedio ingresos por 564 millones de pesos y su tasa efectiva de tributación es 9,2%. Con ese nivel de ingresos, en Chile pagarían 29,6%, en Japón 32%, en Francia 38,6% y en Dinamarca 49,3%. Esto lo que muestra es la inequidad tan grande que hay en Colombia. El sistema en general es muy mal diseñado. La representante Nubia López recibió en 2018 707 millones de pesos, pero de esto solo pagó 2,5%. Por su parte, la representante Juanita Gobertus, aunque le ingresaron 502 millones de pesos en todo el año, pagó en renta 18 millones, es decir, 3,6%. En el caso del senador Uribe, de los ingresos por 1.724 millones que reporta, solo tuvo una tasa efectiva de tributación de 4,9%. En la declaración sobresale 1.216 millones de renta no laborales que se presume son de reposición de votos. Cuando uno va a mirar de dónde cómo financió la campaña de 2018, todas son donaciones. Entonces la gente le donó la plata y el Estado se la devuelve. Respecto a los congresistas Paola Holguín y Arturo Char, aunque reportan en total rentas por 817 millones y 886 millones de pesos respectivamente, ambos tributaron solo 6,6%. Recibió más de 500 millones de pesos en dividendos y no pagó un peso de impuesto por estos dividendos. O sea, eso es un problema pues importante porque muestra la desigualdad de la renta, ¿sí? Con un promedio de 8,2%, 8,4% y 8,8% de tasa efectiva de tributación, los miembros del Partido de Centro Democrático Liberal y de la U son los que menos pagan renta, cifras que contrastan con el promedio pagado en renta por los congresistas de Cambio Radical y del Partido Conservador. El expresidente Ernesto Samper acudió voluntariamente esta semana a la Comisión de la Verdad, en donde contó su versión sobre el magnicidio de Álvaro Gómez y sobre la investigación de este crimen que nunca ha concluido. Patricia Uribe. Mabel Samper se refirió como conspiradores de sangre a los militares y civiles que complotaron contra su gobierno, pretendiendo involucrar al líder conservador, que se negó a secundarlos. Ernesto Samper, único expresidente de la República que ha acudido voluntariamente a la Comisión de la Verdad, dijo ante sus miembros que la justicia debe actuar de manera independiente respecto de intereses políticos que han querido desviar en todos estos años la investigación sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. El expresidente mencionó con nombre propio al fiscal general de la época, Alfonso Valdivieso, afirmando sobre este que se negó a investigar la conspiración política en contra de su gobierno. Valdivieso tajantemente dijo que no abriría ningún proceso sobre la conspiración. Quizás si se hubiera abierto, en este momento, no sé, de golpe Álvaro Gómez estaría vivo. El debate sobre el magnicidio del líder conservador se reabrió el pasado 13 de febrero cuando el presidente Iván Duque, en la ceremonia de posesión del más reciente fiscal Francisco Barbosa, le pidió a este reanudar y fortalecer el proceso por el crimen del más grande opositor del gobierno Samper. Usted y yo pudimos ver en la universidad las metrallas asesinas que apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado. Crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad. Pero le pido también al fiscal Barbosa de que sea ecuánime en la consideración de las hipótesis de investigación que lleven a la verdad. El expresidente aseguró que los conspiradores de sangre, como llamó a militares y políticos que pretendían tumbarlo, cometieron varios delitos con ese propósito. Este grupo de personas que se reunían ordinariamente en Bucaramanga, en la cual participaban generales activos, militares retirados y algunos de estos conspiradores ideológicos, trataron de secuestrar a mi abogado Antonio José Cancino. Samper aclaró que jamás Álvaro Gómez Hurtado avaló esta conspiración y que así se lo dijo el empresario Eduardo Matú, amigo de confianza del líder asesinado. Noticias 1 habló con Matú, quien contó que Gómez Hurtado lo llamó a su casa para contarle que el embajador Miles Frechet le había preguntado si él, Gómez Hurtado, hacía parte del grupo de golpistas. Matú describió así lo que le dijo en ese momento a Gómez Hurtado. Es que el embajador Miles Frechet me llamó y me dijo que yo era parte de un golpe de Estado que se estaba generando.
y que la persona que iba a reemplazar al presidente Samper era yo. Y eso no fue así. Yo le dije que no. El amigo de Álvaro Gómez Hurtado agregó que el líder conservador le advirtió que si él llegara a ser presidente algún día no sería mediante un golpe de Estado. Y obtuvimos la declaración póstuma de Maïs Frechet sobre el crimen de Gómez Hurtado. En ella el ex embajador confirma que fue consultado sobre un golpe de Estado contra Samper y expone además la tesis de que quienes habrían urdido el magnicidio serían quienes le ofrecieron al líder conservador liderar el gobierno y después del golpe, y recibieron de este un rotundo no. Maïs Frechet, que fue embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 1997, se hizo célebre durante el gobierno de Samper porque abiertamente encabezaba lo que Jaime Garzón llamó el Club de los Conspiretas. Listo, ya, fuera del aire. En las reuniones de Garzón había mucha gente que hacía política en contra de Samper. Frechet, 4 meses antes de su muerte, le dio una entrevista sobre el magnicidio de Álvaro Gómez al periodista Jorge Gómez Pinilla, en la que admite la tesis de que el crimen del líder conservador no provino del gobierno, sino de militares y políticos que querían derrocarlo. Eran unos militares, algunos de servicio actual, otros jubilados, que querían deshacerse a Samper porque creían que Samper era un peligro. Inclusive confirmó que un vocero del grupo conspirador se acercó a él para pedirle como embajador que respaldara el derrocamiento de Samper. Y le dije, no, olvídese, esos días de matar gente o hacer golpe de Estado se acabó. Según contó el embajador Frechet, Álvaro Gómez recibió una visita similar, pero con el propósito de que asumiera como jefe de Estado una vez Samper hubiera sido depuesto o asesinado, y que le narró a él en términos que él repitió en la entrevista. Por mucho que no le gustase Samper, él no haría eso. Entonces, en una ocasión, pues, en una reunión le dijo a estos señores que habían venido a verlo que no lo haría. Y la negativa de Gómez Hurtado, según el embajador, habría sido la razón para decidir que era necesario asesinarlo. Querían borrar sus rastros, la conexión entre ellos y Álvaro Gómez Hurtado. Cuando él les dijo que no, ellos dijeron, caracho, de pronto el tipo suelta la lengua o sale algo. El autor material puede ser cualquier persona. Los intelectuales están por ahí todavía. Maïs Frechet murió el 17 de julio de 2017, meses después de haber dejado constancia de lo que sabía al respecto frente a la grabadora de Gómez Pinilla. Una ONG de transparencia obtuvo por derecho de petición una lista de los 69 regalos que el ministro Alberto Carrasquilla ha recibido en el Ministerio de Hacienda. En su mayoría se trata de libros, incluida la Constitución que le envió la expresidente de la Corte Constitucional, pero también hay champañas, whiskies, chocolates, galguerías, artesanías, maletines y mochilas, una jarra de plata y hasta un bulto de arroz. Desde que inició la administración del presidente Iván Duque en agosto de 2018, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ha recibido en su despacho 69 regalos. De estos, 18 provienen del sector financiero. Lo que llama la atención es el interés del sector privado o de los parlamentarios por capturar o por conquistar la buena voluntad del ministro. El proyecto denominado Cabilbeo, que busca visibilizar las gestiones de particulares en 37 principales entidades del gobierno, evidenció que además de libros y manufacturas, el ministro ha recibido varias botellas de licor. Mientras Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, le mandó una jarra de plata de Galería Orfebres, Silvia Reyes, quien hasta hace poco ocupó la gerencia de seguros La Previsora, y Eduardo Pacheco, presidente de Colpatria, optaron por regalarle al ministro botellas de Blue Licoc y Don Periñón, exclusivas champañas cuyo valor está por encima del 1.500.000. Los ministros, las cabezas de las entidades del gobierno nacional deberían tomar medidas para enviarle al sector privado el mensaje de que no se dejan manosear con los regalos onerosos que a veces el sector privado les entrega. En los licores también sobresale otra champaña Buclicoc que le hizo llegar al contador general de la Nación, la ancheta de licores de la directora del DPS, el whisky que le mandó la Embajada de Estados Unidos y la canasta de vinos del gerente de Centrales Eléctricas de Nariño. Pasando al Capitolio, los congresistas que han tenido atenciones con la persona que lidera el gasto del país fueron Emérito Montes, Esperanza Andrade, Guadir Mansur y Miriam Paredes.
La mayoría con botellas de whisky bucanas y botellas de vino. De los 20 libros que recibió el ministro, llama la atención que la expresidenta de la Corte Constitucional le hizo llegar a Carrasquilla la Constitución Política de Colombia. Obras de arte, medio bulto de arroz, dulces árabes, estuche de mancornas y pebeteros también hace parte de los presentes que le han llegado al ministro. Y mucha atención, la policía capturó en Medellín a Francisco Galán, quien hace 12 años, luego de cumplir una pena por terrorismo, abandonó el ELN y se convirtió en gestor de paz y perdió tal condición por decisión del gobierno en enero del año 2019. Galán está siendo procesado en Cali por cargos de secuestro, homicidio y hurto relacionados con la retención de 62 personas en la vía Cali-Buenaventura en el año 2000. Y seguimos con más noticias. Los extranjeros viven felices en Colombia a pesar de nuestras circunstancias, lo que indican los indicadores. El índice Expat, que mide la satisfacción de los trabajadores extranjeros en 64 países, ranqueó a Colombia en el puesto 16. En materia de seguridad, le dio el puesto 55, en transporte el 43, en costo de vida el 10 y en amabilidad el 6. Esto indica que los extranjeros hacen amigos mientras esperan el bus. Esto es lo que indican los indicadores. Los indicadores. Una violinista inglesa interpretó durante 4 horas su instrumento para ayudar a los cirujanos que destriparon un tumor cerebral a evitar sus centros del sentido musical y de la coordinación oído y mano. Aquí está la historia. Dagmar Turner, la primera violinista de la Sinfónica de la isla de Wright, había convivido desde 2013 con un cáncer en el cerebro hasta que a final del año pasado los médicos le dijeron que su operación era inaplazable. En el Hospital King College de Londres se enteró de que la cirugía podría tener consecuencias sobre su motricidad en las manos, lo que significaría el final de su carrera. Y dialogando con los cirujanos, supo que si esas partes de su cerebro estaban activas durante la operación, ellos podrían calcular mejor los cortes para la extracción del tumor. Y así fue, recalcularon la operación para permitirle interpretar el violín. Una vez anestesiada en el quirófano, fue despertada parcialmente para que los cirujanos pudieran monitorear sus centros de pulso y sentido musical. Ella interpretó las obras del checo Gustav Mahler, pero 2 horas después completó el jazz Summertime y terminó con Julio Iglesias. Tres días después, la semana pasada, Dagmar interpretó el violín en su casa y este fin de semana hará el primer violín en un concierto de Rachmaninoff en la isla de Wright. Estamos de regreso y seguimos hablando de las noticias de la semana. El fiscal Barbosa le respondió a los congresistas que le pidieron investigar las denuncias de Aida Merlano en Venezuela, que siguiendo los lineamientos del gobierno en materia de relaciones exteriores no puede hacerlo porque el gobierno interlocutor no es reconocido. Realmente desconcertante. Una respuesta inaceptable. Se le nota la mala voluntad. Así califican los senadores de oposición la respuesta que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le dio a su petición de enviar una comisión de fiscales a Venezuela a recoger el testimonio de Aida Merlano sobre corrupción electoral en la costa caribe y sobre quienes le ayudaron en la fuga, señalando a los clanes Chari y Herle. Y uno ve al fiscal como molesto, ¿sí?, por tener que cumplir con su deber de ir a preguntarle qué es lo que sabe. Vemos al fiscal llenándose de argumentos prácticamente para decirnos que está justificada su omisión de no investigar. En su respuesta a estos congresistas, el fiscal Barbosa dijo que como no hay relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y tampoco hay cooperación judicial, no se reconocen las instituciones del régimen venezolano. Porque lo que existe en ese país no es otra cosa que la ausencia de Estado de Derecho, de justicia, debido proceso y democracia. Además, el fiscal puntualiza sobre los señalamientos de Aida Merlano.
Simplemente hay que decir que la Fiscalía no tiene nada que ver ni tampoco va a enviar comisión alguna de fiscales. El documento de la Fiscalía se contradice con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que abrió investigación preliminar contra el senador Arturo Char, con base en las declaraciones de la señora Merlano. Esta no es una discusión sobre el régimen venezolano, es una discusión sobre crímenes que presuntamente se cometieron en Colombia y que tienen que ser investigados. Lo que no podemos permitir es que la Fiscalía colombiana se inhiba de actuar respecto a unas acusaciones que son de una gravedad infinita. Está empezando súper mal el doctor Barbosa su gestión. Cepeda, Robledo y Sanguino aseguran que mínimo las acusaciones de Merlano deben tener efectos políticos. Doctor Arturo Char no puede ser el presidente del Senado. Es que es impresentable que se llegase a postular el señor Char. Un hecho vergonzoso que sería elegir a una persona comprometida en estas acusaciones. Mañana los congresistas radicarán un nuevo derecho de petición, exigiéndole al fiscal Barbosa que cumpla con su deber de no denegar justicia en casos tan delicados como el de las denuncias de la señora Merlano. El Teatro Colón entró en la onda de los grandes teatros de cámara de la era clásica que le permiten al público desde cualquier parte del planeta recorrer su arquitectura, conocer su mobiliario y provocarse con sus obras gracias a la tecnología. Así como los grandes museos, los grandes teatros de cámara entraron en la era de la realidad virtual y el Colón de Bogotá está entre ellos. Cualquier usuario de celular o de gafas de realidad virtual puede recorrer los tesoros del edificio neoclásico de 1895 y sus muebles antiguos. La nueva tecnología puede ser una maravillosa herramienta para acercar al público a las artes escénicas y la música y sobre todo a disfrutar de un espacio sin igual como es el Teatro Colón. Este recorrido también incluye reseñas. Mientras camina por la alfombra roja que tapiza el teatro, puede conocer un poco más de la historia de este lujoso escenario, como el telón de boca del pintor italiano Annibale Gatti, las musas del plafón, la lámpara de Ramelli, entre otros espacios. Me encanta recibirlos en el teatro en vivo y en directo, así que las visitas guiadas personalizadas siguen funcionando en el teatro y están muy invitados a recorrer el espacio. Y si quiere una experiencia más real, con ayuda de unas gafas especiales, la experiencia podría sorprenderlo. Si tienen las famosas gafas de realidad virtual en su casa, pueden sentarse en su sofá y hacer como si estuvieran, o caminar por su propia casa y hacer como si estuvieran haciendo el recorrido real del Teatro Colón. Y sin gafas, lo puede hacer a través de www.teatrocolon.gov.co. Ahí encontrará el link de la visita virtual. Y llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Déjenme estar lucrando con mis opiniones. Y si me ven de negro, y soy bien radical, y si quemo, y rompo, y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija. Así, salida literalmente de madre, hablaba esta semana Yesenia Zamudio, una mamá mexicana adolorida por el asesinato nunca resuelto por la justicia de su hija María de Jesús Jaime Zamudio en 2016. Yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. La ira de Yesenia estalló en medio de una manifestación convocada para pedir justicia para Ingrid Escamilla. ¿Dónde está López Obrador? ¿Tragando chistes? Otra joven asesinada el fin de semana pasado. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada. El discurso de Yesenia le dio la vuelta al mundo por la claridad con que representó la frustración de las mujeres por los feminicidios que suceden y siguen sucediendo sin que sean castigados. Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija. La reacción de los presentes ante el dolor de Yesenia fue de respetuoso silencio. Antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Yesenia dirigió su reclamo también contra los políticos y contra el propio gobierno que se solidariza, pero no actúa. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos.
Bueno, mi nombre es María de Jesús. María de Jesús, la hija de Yesenia, tenía 19 años cuando fue lanzada desde el 5º piso de un edificio, al parecer por uno de sus profesores, quien no ha sido investigado ni desvinculado de la universidad donde aún dicta clases. Padre de María de Jesús Jaime Zamudio, exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija y por todas las que nadie nombra, porque todos los días asesinan una y otra y otra. Esta semana, las protestas se incrementaron por el asesinato de una niña de 7 años, cuyo cuerpo fue encontrado torturado y sin órganos. Las manifestaciones han afectado al presidente López Obrador, que no ha sabido sortear la crisis, pues parece insensible ante los crímenes de odio contra las mujeres. Yo pido justicia, porque sola no puedo, las necesito, compañeras, las necesito, porque si no... El concierto de anoche en el Estadio Romelio Martínez, en plena celebración del Carnaval de Barranquilla, que hoy llega a su final, fue un éxito. No solo por los cantantes que se presentaron, sino por la presencia de una figura ampliamente conocida en la costa atlántica, aunque con mala fama en el interior del país. Ajá, ¿y cuál es el problema si Emilio Tapia está con libertad condicional, que es diferente a casa por cárcel? Abrazos, hermano, un placer saludarte. Busquen oficio. El mensaje del conocido folclorista Álvaro Álvarez, publicado anoche en su cuenta de Instagram, le dio la vuelta de inmediato a las redes sociales, porque iba acompañado de una foto suya con el convicto Emilio Tapia, en la que se veían abrazados y muy sonrientes. En un claro desafío a las críticas que recibió el folclorista por la fotografía con Tapia, Álvarez contestó con otro mensaje que fue borrado así como el primero, pero cuyo texto fue capturado antes y decía: recuperando mis amigos que me reconocen a leguas, numeral Emilio Tapias, el hombre de las carreteras. Tapia fue uno de los mayores defraudadores de los dineros públicos de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, hoy también condenado por lo que se llamó el escándalo del carrusel de la contratación. Este es el momento en que agentes de la policía arrestan a Emilio Tapias. Pese a haber sido condenado, Emilio Tapia ha tenido trato preferencial de la justicia. Después de recibir una pena de más de 17 años en primera instancia, un tribunal le rebajó a 7 años y medio en 2015. Desde entonces lo han trasladado a las cárceles más cómodas del país y lo han dejado pagar su condena en medio de privilegios. A finales de 2018 un juez le dio casa por cárcel y el año pasado libertad condicional, por lo que puede ir a cuanta fiesta quiera y reunirse con los amigos que desee, como si tampoco existiera ninguna sanción social a su conducta de delincuente. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de TAC en Top Secret. Y lista la Selección Colombia de profesores, estudiantes y padres de familia que viajarán a Estados Unidos para competir en el Mundial de Robótica con 43.000 equipos de otros 110 países. Una experiencia increíble, inolvidable. Esto sinceramente ha marcado mi vida. Cumbres Bot, un equipo de Medellín conformado por estudiantes y padres de familia, será uno de los que nos representará en el Torneo Internacional de Educación Robótica en Houston, Texas. Traen proyectos de investigación en donde proponen una innovación para solucionar un problema de su ciudad. Estos estudiantes, que cuentan con la colaboración de sus docentes, trabajan durante meses en sus centros de estudio programando un robot para poder competir, buscando ser la mejor propuesta, usando las matemáticas y la programación, motivándolos en procesos de pensamiento crítico, científico y computacional. Es una competencia integral donde también hacemos que los chicos hagan una investigación acerca de un problema del siglo XXI que sea real. Para este año, la propuesta principal de estos jóvenes fue la arquitectura y ciudades inteligentes, teniendo en cuenta la creatividad, el trabajo en equipo y la colaboración. Nosotros en Lego Education, allá en Dinamarca, miramos a Colombia como un país que tiene mucho potencial en crecimiento de competidores de estas competencias de First Lego League. Estos jóvenes alumnos ganadores competirán contra los mejores 110 países que conforman más de 35.000 equipos. Ellos se encontrarán en competencias en Estados Unidos y Brasil el próximo mes de abril.
Estamos de regreso. 2 policías fueron grabados en la visita que hicieron a un comercio de Bogotá para buscar una razón para amenazar con un cierre y recibir el dinero que les pagaron por quedarse callados. ¿Qué tal esto? Los propietarios de este negocio, acostumbrados a escuchar durante años las quejas de comerciantes del sector que aseguran ser víctimas de vacunas por parte de algunos miembros de la policía, esta vez vivieron en carne propia lo que antes solo eran comentarios en el barrio Galerías de Bogotá. Me llegaron 2 patrulleros del CAI de Galerías con órdenes explícitas del teniente para solicitar documentación del inmueble. Nos hicieron llamar a la contadora, que es la que tiene los documentos de la empresa. Los 2 policías insistentemente exigieron toda la documentación que permite el funcionamiento de esta empresa. Hasta ahí todo parecía un procedimiento de rutina. ¿Dónde está la documentación de eso? ¿Qué bomberos? ¿Qué sanidad? ¿Qué es? Entonces empezaron a atacarnos con el tema que nos iban a sellar, que el sellamiento ellos lo podían hacer de inmediato. Los 2 uniformados advirtieron que el sellamiento del establecimiento podía durar entre 3 y 7 días, dependiendo de la agilidad para conseguir el documento que les hacía falta, el de Saico y Asimpro, por el solo hecho de tener un televisor que permanece apagado. Nos dijeron, ¿están grabando? Le dije, sí, las cámaras están funcionando. ¿Me hace un favor, las apaga? Y hablamos. Entonces yo efectivamente lo que hice fue quitar el cable amarillo, un cable de internet que va conectada a las cámaras. Creyendo que las cámaras estaban desconectadas, los 2 uniformados hicieron salir a los trabajadores y exigieron cerrar el negocio para dialogar más tranquilamente con los encargados de la empresa. Los patrulleros Rey y Santa Fe, adscritos a este CAI Galerías, fueron los encargados de por lo menos durante 1 hora exigirle dinero a un comerciante para no sellarle su establecimiento. Que cuánto ofrecíamos, que igual ellos iban a seguir pasando. Como en este negocio no se maneja efectivo porque todo lo hacen a través de pagos electrónicos, solo había disponible 150.000 pesos. Le dimos la plata al patrullero Rey y dijeron que en otra semana iban a seguir pasando, si no teníamos la documentación que teníamos que tener. La entrega del dinero quedó registrada en video. Este es el momento en que el patrullero Rey recibe el dinero para no sellar el local comercial. ¿Usted me podría decir si los reconoce a ellos en este video? Si son ellos los que aparecen en este video. Santa Fe y Rey, sí. Sí. Según el denunciante, mientras los policías exigían dinero, el comandante del CAI Galerías esperaba afuera dentro de una camioneta. Yo le dije al administrador pues que nos cambiáramos de local porque pues es incómodo que pues la policía, que es el medio donde uno confía, lo esté extorsionando a uno. Es feo. Asegura que luego de denunciar a los policías que hacen parte de la estación de Teusaquillo, tiene miedo de represalias por parte de los uniformados que quedan en este CAI. Ciertas personas de acá del comercio que también hacen lo mismo. Entonces a ellos sí les da temor denunciarlos, pues porque saben que la policía ya es otro nivel. Justo después de que Noticias 1 llegara a este CAI para informar lo sucedido, los policías, compañeros de CAI del patrullero Rey, le contaron sobre la presencia de la prensa y este decidió visitar nuevamente el local, pero esta vez no estaba el administrador para atenderlo. Aún así, nuevamente quedó grabado en las cámaras de seguridad. La Policía Metropolitana de Bogotá fue informada de los detalles grabados en este comercio, pero hasta el momento no emite un pronunciamiento al respecto. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Enseguida no se pierdan la titular y a ustedes gracias por elegir la independencia. Buen inicio de semana. Chao.